Ya está grabando. Ok, pues buenas tardes, doctor Gil Villegas. Estamos esta tarde aquí en la Ciudad de México, en las instalaciones del Colegio de México, de la que afortunadamente el doctor es uno de los profesores titulares. Y bueno, en esta emisión de Perspectivas, nuestro programa que se transmite desde Mexicali, queremos platicar el día de hoy, gracias a la intervención de nuestro amigo Guillermo Andrade, que está aquí presente, y queremos platicar del entorno internacional que se está complicando para el mundo en general, y pues queremos conocer su opinión, doctor, de 3 países. O sea, el mundo es muy amplio, pero queremos centrar nuestra plática esta tarde alrededor de 3 países: México, Estados Unidos y China. Le planteo lo siguiente: cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio con la administración de Salinas de Gortari, nos abrió las puertas del mundo para vender nuestros productos, para buscar inversión extranjera, y se empezó a dar eso de una manera muy acelerada y muy buena en los primeros 6 años. La frontera fue la primera beneficiada de eso, porque estábamos adyacentes a los Estados Unidos y disfrutábamos de las redes de comunicación de ellos. Pero en el año 2000 entró China, o 2001 entró a la Organización Mundial de Comercio, y los proyectos que venían para México ya no vieron México, ya vieron China, y proyectos que ya estaban en México se fueron a China. Entonces el verdadero competidor de México en términos de comercio exterior pues fue China, y lo han capitalizado muy bien, y nosotros ahí la vamos llevando. Pero el comercio de México pues se ha trasladado ahora al centro de la República, la infraestructura está ya más repartida en todo el país, pero sin embargo pues el entorno hoy en el año 2018, con un presidente norteamericano agresivo y nacionalista, hipernacionalista y ultraderechista, pues está destruyendo lo que ellos ayudaron a construir, los organismos multilaterales, y la relación con los vecinos no la entiende más que con el mando fuerte y directo, con el fuete de parte de Estados Unidos. Ha agredido a México, ha agredido a Canadá, al canciller Trudeau, al primer ministro. Se quiere pelear y no sabe bien cómo pelearse. En fin, estamos en una etapa de cambio. López Obrador tomará posesión de la presidencia y pasará de presidente electo y candidato a ser presidente ya de la República. Veremos sus promesas cómo se pueden cumplir, pero le tocará enfrentar este entorno internacional que es complicado y difícil. Pues, doctor, quisiéramos ver sus opiniones. Sí, bueno, soy el doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Y ciertamente es una situación que yo creo que no estaba prevista como posible hace 3 o 4 años. Ni que llegara a la presidencia de Estados Unidos alguien como Donald Trump, con una política aislacionista, cuando parecía que todo el mundo ya estaba inclinado, salvo algunos neonazis en Alemania y algunos nacionalistas húngaros, estaban todo el mundo enfocado a la necesidad de tener acuerdos globales, que eso es algo con lo que originalmente se hizo el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuando se inició el gobierno de Salinas estaba pensando que él podía diversificar las relaciones de México principalmente hacia Japón. Tuvo toda una estrategia si se analizan sus discursos de campaña. La posición que mantuvo durante el primer año era decir: tenemos que ver hacia Japón y tenemos que sacar ventajas de lo que representa un posible acuerdo transpacífico en donde vamos a jugar un papel muy importante con Japón. Pero los japoneses muy pronto hicieron ver claro que México les interesaba fundamentalmente por la relación especial de ventajas comparativas que tiene con Estados Unidos. Y Salinas de Gortari, pues creo que fue en el foro de Davos, en Suiza, en 1989 o 90, cuando dio un viraje, porque también intentó convencer a los europeos de una relación
comercial especial con México, que en la Unión Europea le volvieron a decir muy claramente que se tenía que mirar hacia Estados Unidos, pues porque México era su ventaja comparativa. Se ha narrado mucho sobre la cuestión de cómo fue a despertar al que era el secretario de Comercio, Jaime José Serra Puche, una noche, a altas horas de la noche, lo fue a buscar para decirle: tienes que hablar con Carla Hills, para decirle que en realidad lo que ya tenemos que hacer es un acuerdo comercial especial con Estados Unidos, porque ni los japoneses ni los europeos han demostrado que pueden tener algún interés en tener una relación especial con México, como por ejemplo ya se había empezado a tener en las negociaciones para el Mercosur con Argentina, Chile y Brasil. Así que lo que en ese momento se tomó la decisión de convencer al presidente George W. Bush, que para ese momento, en esa circunstancia de inicio de la década de los 90, estaba particularmente favorable a la posibilidad de integrar a Estados Unidos con otros países del área. Porque en ese momento, entre 89 y 90, se consideraba que la competencia económica para el siglo XXI iba a ser una competencia de grandes bloques. Se hablaba de superbloques y grandes bloques económicos. Gorbachev ya había tratado de integrar a la Unión Soviética con la Unión Europea mediante una transformación interna como la que se había logrado para pescarse el tren de la Unión Europea, y los asiáticos también, como Japón, etcétera, estaban buscando configurar su propio bloque. Así que fue relativamente sencillo convencer al presidente Bush, que por esa época lanzó su iniciativa para las Américas, donde por primera vez dijo que su proyecto era tener una América comercial unificada de Alaska a la Patagonia, y que el país clave para poder hacer ese proceso de integración, especialmente con América Latina, era México, con estas cualidades únicas que tiene México de, por ejemplo, tener litoral en el Golfo hacia el Atlántico y litoral en el Pacífico, de ser parte de Norteamérica, pero también parte de América Latina. Y esa combinación de factores hacían a México un país único. No hay otro país que tenga esas características. Por ejemplo, Guatemala ya no es Norteamérica, no, es nada más México, es a partir del trópico de Capricornio donde ya entra esta cuestión. Y Cuba no tiene litorales hacia el Pacífico. Entonces, México tenía esas peculiaridades, y por eso fue que se consideró que había posibilidades de expansión de ese acuerdo de la Iniciativa de las Américas, de Alaska hasta la Patagonia, pero se empezaba por México, se incluyó de manera natural el propio Bush, y no hubo el menor problema en integrar a Canadá, y eso le trajo muchos beneficios a México. El acuerdo que después con el gobierno de Cedillo se firmó de quinta generación con la Unión Europea fue muy promovido por Gran Bretaña, porque Gran Bretaña decía: nos interesa mucho la relación especial de toda la Unión Europea con México, porque Gran Bretaña tiene una relación especial con Canadá y con Estados Unidos, y ahora la queremos tener con México, y por eso fue todo el apoyo que dio Gran Bretaña para el acuerdo de quinta generación, incluso con algunos sabotajes de parte de España. Bueno, entonces, en todo este contexto, hay que ver cómo fue que se firmó el Tratado de Libre Comercio en condiciones extremadamente favorables en la década de los 90, cómo incluso la oposición que había en México por parte de Porfirio Muñoz Ledo, que entre otros él que decía que era un tratado que nos iba a convertir en una especie de colonia de Estados Unidos, que era entreguista, que íbamos a tener que dar recursos muy importantes como el petróleo para estar ahí. Todo ese tipo de críticas se vinieron abajo ante el éxito inmediato que empezó a tener
ese acuerdo y que realmente proyectó un crecimiento del Producto Nacional Bruto, de exportaciones, de toda una serie de cuestiones que hubiera sido impensable salir de que México hubiera podido salir de la crisis del 82 a 88, en la que nos encontramos pues postrados con ese endeudamiento brutal que teníamos después de los procesos inflacionarios de los años 80, y con esa deuda que se había vuelto impagable porque se estaban pagando intereses y no se estaban pagando pues el capital, y que fue pues gracias a esa intervención también del presidente Bush padre, el 14 de julio de 1989, la fecha la recuerdo muy bien porque se estaba celebrando el bicentenario de la Revolución Francesa y Salinas de Gortari estaba en París y consiguió, mediante una arte de ahí de cabildeo, convencer a Bush padre que hablara con los representantes de Alemania, Gran Bretaña, Francia, España, Japón, a fin de renegociar la deuda externa de México para que ya no se pagaran intereses y se pudiera pagar el capital. Esa fue la gran renegociación que se hizo también por una intervención de Bush padre, que ya estaba pensando en la posibilidad de que México le sirviera para otros propósitos de esa integración en un gran bloque competitivo, en donde Estados Unidos estaba viendo, y con razón, que si se armaban grandes bloques en la Unión Europea, en donde incluso pensaban incluir a la antigua Unión Soviética, y un bloque en el Pacífico con Japón y China, Estados Unidos comercialmente iba a tener pérdidas, y que lo importante eran los bloques regionales, como se armaron. Todo eso es lo que ha cambiado ahora, en función de que, a diferencia de un presidente que fue particularmente apoyado, dos presidentes, porque luego siguió Clinton, y a pesar de las reticencias que le puso al principio al Acuerdo de Libre Comercio con las cláusulas extraordinarias de protección a derechos humanos y de protección al medio ambiente, a pesar de esas, cuando le mostraron las cifras de todo lo que México le compraba a Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues dijo, pues es uno de nuestros principales clientes. O sea, los mexicanos consumen productos americanos por preferencia a chinos, japoneses, etcétera, cosa que no hacen ni los propios consumidores de Estados Unidos. Y de ahí vino el paquete de rescate financiero de $50,000 millones que dio después a Cedillo, para que no se usó el dinero, pero que sí era un respaldo muy importante para salir de una crisis económica muy importante. Entonces, esos dos presidentes ayudaron de una manera extraordinaria a México como país y a los gobiernos mexicanos en particular. Y tenemos ahora una situación particularmente contrastante con eso. Un presidente con sus prejuicios, parece sus resentimientos hacia México, que proviene de pues tratos comerciales que no le salieron a él cuando era empresario en Cancún, y que además pues encaja en toda su política la idea aislacionista de que Estados Unidos tiene que volver a ser grande como lo era en los años 50, ¿no? Que sí se podía ser aislacionista, y Estados Unidos tenía periódicamente estas oleadas de tendencias aislacionistas después de una presencia internacional muy importante, por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, que son los que resuelven el resultado de la guerra a partir de 1916, y en 1918 pues no se reelige al gran presidente internacionalista, académico, profesor de ciencia política, que era Woodrow Wilson, porque los Estados Unidos después de esa guerra lo que quieren es replegarse, la sociedad quiere replegarse, que los europeos corruptos resuelvan sus problemas, nosotros no tenemos por qué meternos allá, y viene un proceso de repliegue de Estados Unidos en esa época. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con todo y que
tienen una presencia más importante con la fundación de las Naciones Unidas y con los problemas de la Guerra Fría, viene otro periodo de aislacionismo con antecedentes, como por ejemplo el presidente Eisenhower, con muy buenos tratos, con toda cortesía y todo, pero regresando los braceros que habían ido a levantar las cosechas en California y Texas en los años de la guerra, que se había ido la mano de obra al frente de batalla en Europa o Japón, pero a Ruiz Cortines le tocó que le regresaran los braceros que ya habían terminado, concluido su proyecto, y Estados Unidos con Eisenhower entró en otro proceso de aislacionismo. Se elimina por el problema de la Revolución Cubana, ahí es donde entra la administración Kennedy con la Alianza para el Progreso, es decir, no es muy importante darles apoyo, darles ayuda, porque se nos pueden prender aquí las revoluciones socialistas, y ahí vino otro periodo de relativa atención por parte de Estados Unidos que se cae con la administración Nixon, se eliminan cláusulas preferenciales. Entonces Estados Unidos tiene una tendencia cíclica de periodos de mucha presencia exterior, globalizadores con visiones de dimensión planetaria, y otros donde tienden a encerrarse a sí mismos con o por peticiones de la propia población, o por cuestiones de considerar que pues tienen resueltos sus problemas con los vecinos y tienen que atender problemas en otros lados como Corea o Vietnam o otros lados. Y nos tocó un aislacionismo que tiene un apoyo importante, no debemos de olvidarlo, que aunque Donald Trump haya ganado con 3 millones de votos menos de los que obtuvo Hillary Clinton, y con una manipulación muy hábil de los votos del colegio electoral para obtener esto, tiene una posición prácticamente de hostilidad a lo que se refiere, tiene un apoyo muy fuerte por parte de un sector del electorado que sí está de acuerdo con esta posición de aislacionismo, de decir America First, y Obama y en general los Bush y Clinton hicieron una mala negociación con los intereses de Estados Unidos, que ahora es posible recuperar, y tenemos que zafarnos de todos los acuerdos que no nos convengan directa e inmediatamente. Lo de China, en este contexto, lo ubico con lo que pasó en 89-90. Ya se intentó cuando teníamos incluso menos problemas y no teníamos la agresión de un gobierno de Estados Unidos en contra de la posición mexicana, construyendo muros y todo ese tipo de cuestiones, pero ya se vio entre 89, 90, 91, que con todos los esfuerzos que se hicieron para tratar de diversificar las relaciones internacionales de México y evitar la excesiva concentración de aspectos comerciales, políticos y de todo tipo que hay con Estados Unidos, buscando acuerdos especiales con Japón en el Pacífico y con la Unión Europea, o incluso con América Latina, llega el momento en que Brasil, Argentina y Chile en América Latina ven a México con una mezcla de entre envidia y celos por esa frontera que compartimos con Estados Unidos, que puede verse como la maldición de Porfirio Díaz, o como por el contrario, una ventana de oportunidades única que cualquiera de esos países ya quisiera tener, o también los europeos. Y en la Unión Europea y en Asia, yo creo que siempre nos van a ver, aunque no suena terrible, ¿no? Mi condiscípulo aquí en el Colegio de México, mi colega Adolfo Aguilar Sincer, por referirse a que pues México es de facto el patio trasero de los Estados Unidos, le costó el puesto de embajador en las Naciones Unidas durante el gobierno de Fox, todo lo que ocurrió, pero un poco la perspectiva para términos comerciales, financieros, sociales, en otros lados, es vernos así. Quizás no utilicen eso del patio trasero, pero sí nos ven geopolíticamente integrados
a la gran potencia que representan los Estados Unidos. Y por consiguiente no es tan fácil conseguir mecanismos de diversificación, por lo menos comercial y financiera. Políticamente siempre se ha podido hacer algo. Se mantuvo la política exterior de México de no intervención ni autodeterminación de los pueblos, que ahora parece ser que con López Obrador se regresa a eso. Eso es su proyecto. Quién sabe si el de Marcelo Ebrard, que va a ser el canciller, pero de López Obrador es muy claro que quiere regresar a la época de las páginas de oro de la diplomacia mexicana, que se criticaba que el candil en la calle y oscuridad en su casa, pero todo lo que representó los triunfos diplomáticos de Lázaro Cárdenas con el asilo a los republicanos españoles, el haber sabido cómo comprometerse en la Segunda Guerra Mundial del lado correcto de la historia, y después mantener esa autonomía para incluso convertirse en un dirigente moral de buena parte de América Latina, todo Centroamérica, el Caribe, en los años 40 y en los años 50 volteaba a ver a México para ver qué direcciones se tomaban en ciertas cuestiones, manejado todo de una manera muy importante, con López Mateos, en fin, Díaz Ordaz, Echeverría. Todo eso se manejó muy bien en términos de cuestiones de política exterior y con esos principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos. Durante décadas México no entraba al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque si se metía uno al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se salía de la Asamblea General de las Naciones Unidas, había que tomar posiciones muy claras con temas que iban a ser violatorios de esos principios que a partir de Miguel de la Madrid además quedaron elevados a rango constitucional en el artículo 89, fracción 10, ¿no?, de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Entrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, en 67, era cuestión de tener que tomar una posición con respecto a favor de Israel o de los países árabes en la Guerra de los 6 días, o meterse en un conflicto de que si se estaban amenazando con bombas nucleares India y Pakistán en Cachemira, pues había que votar por uno de los dos. No se puede mantener siempre la cuestión de la abstención, porque vendrían las presiones principalmente por parte de Estados Unidos, que en ese caso sí espera que México vote con ellos. Por supuesto. Como se vio cuando metió, fue Jorge Castañeda Gutmann, que en el gobierno de Fox mete a México forzadamente al Consejo de Seguridad. Antes ya lo había hecho Porfirio Muñoz Ledo en contra de lo que quería el canciller Sepúlveda, y es una situación muy problemática estar en el Consejo de Seguridad, porque o se está en el Consejo de Seguridad o se defienden los principios de no intervención y autodeterminación. No se puede hacer las dos cosas, por más que se trate de hacer esta invocación. Así que yo creo que, por lo que ha dicho el presidente López Obrador, la nueva política va a ser la de respeto a esos principios. No creo que vaya a tener, por ejemplo, una posición de condena a lo que está pasando en Venezuela con el gobierno de Maduro. No creo que vaya a tener posiciones con respecto a violaciones de derechos humanos en la antigua Yugoslavia, o si aparece algún problema en China o en el Medio Oriente o cosas por el estilo. No creo que pueda tomar allí posiciones frente a eso. Así que eso también implica un aislacionismo por parte de México, y un aislacionismo que yo creo que se va a ver reforzado, porque a China le pueden interesar algunos proyectos específicos económicos, pero siempre con vista a lo que esté pasando en Estados Unidos. Igual en el caso de mucho menor importancia, pero que también puede influir en decisiones que se tomen conjuntamente, por ejemplo, con Vladimir Putin. Y cualquier acuerdo que haya entre la República Federativa Rusa y México va a ser siempre con la intención de estarle lanzando una advertencia a Estados Unidos, de decir, a ver, si te vas a meter aquí en Ucrania o en Georgia, ¿por qué yo no puedo ir a México
hacer un acuerdo poquito, pequeñito, etcétera, pero que estamos con una presencia importante por allá. Y creo que la República Popular China va a tener también ese tipo de actitud. Me estás poniendo aranceles y me estás obligando a competir en el aluminio y le pones eso, pues además de que yo te pongo tus aranceles a ti, fíjate que voy a empezar a tratar a los mexicanos para que veas lo que se siente de estarme metiendo, repito, en lo que todos estos países ven como geopolíticamente un área natural de influencia para la seguridad interna de los Estados Unidos. No podemos tener una posición de que estamos separados de el lugar en donde estamos. Y eso es un instrumento de presión que pueden usar ellos y que no creo que favorezca mucho a México, como muchos de mis colegas del Centro de Estudios Económicos aquí en el Colegio de México. Ellos dicen es la oportunidad para ampliar nuestras oportunidades comerciales con China y disminuir la dependencia comercial y económica con Estados Unidos, y tienen expectativas muy grandes de lo que se puede hacer con China al respecto, o que están dispuestos a decir, bueno, si vamos a hacer un tren, un supertren en Querétaro, pues le tomamos la palabra que Peña Nieto no quiso tomarles a los chinos de que vengan, pero que ellos hagan todo, incluida la mano de obra, y que se traen a sus trabajadores y no van a contratar trabajadores mexicanos, no van a usar su mano de obra, sino que ellos ya tienen esquemas de paquetes completos que luego implican problemas de enclaves coloniales muy fuertes que ahora pudieran venir de China. Pero frente a esas expectativas tan optimistas que tienen respecto a que con eso se puede contrabalancear o equilibrar la dependencia comercial, financiera que tenemos con Estados Unidos, yo creo que tampoco por ese lado va a haber muchos intereses, especialmente comerciales y financieros. Políticamente sí podemos ser un instrumento importante para presionar a gobiernos de Estados Unidos hostiles, como ha estado siendo el gobierno de Trump, tanto hacia China comercialmente como hacia Rusia políticamente, pero en términos comerciales, económicos, financieros, no veo que eso puede eliminar la dependencia, como tampoco se puede eliminar la dependencia ya por todos los lazos y nexos que se hicieron a lo largo de estos 20 años del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? 20, 30, ¿no? 24 años, porque esto generó todos unos procesos de entrelazamientos migratorios, económicos, etcétera, que tampoco los puede romper Donald Trump tan fácilmente. Hay que distinguir ahí lo que son las relaciones internacionales propias, incluso algunas independientes del Estado, de lo que es la política exterior que pueden tener los distintos países con respecto a las relaciones entre gobiernos. Eso sí puede salir muy afectado, y puede incluso cortar, y bueno, supongamos que si hubiera cancelado el Tratado de Libre Comercio, con todo lo que representa también de pérdidas para los Estados Unidos, los nexos comerciales, sociales, profesionales que ya se establecieron en estos últimos 24 años, eso no se puede deshacer por una orden presidencial ni por una legislación del Congreso de Estados Unidos. Eso es algo que toma también mucho tiempo deshacer, si es que se puede llegar a deshacer. Así que a final de cuentas, pues nuestro destino, ¿no? Es estar vinculados hacia Estados Unidos con muchas posibilidades de maltrato, amenazas de intervención. Se ve que Trump estaba muy contento con decisiones que se interpretaron como que se va a transformar toda la estructura del ejército nacional mexicano, y que pues a él le parecía que era una muy buena decisión. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Leámoslo en el contexto de la historia de Estados Unidos, que el presidente Polk en 1847, pues sí,
fantástico que desaparezca o se transforme o se vuelva policía el ejército nacional mexicano. Pues para mis intereses sí, porque en una situación de decisión crítica podemos intervenir cuando lo consideremos conveniente y de acuerdo a nuestra discreción en México, como también ya existe, y hay que pensar que Trump puede estar considerando ese tipo de consideraciones en su aislacionismo, ¿no? Pues con el presidente Woodrow Wilson hubo 2 intervenciones en México, abril del 14 en Veracruz y la expedición punitiva contra Villa en el norte, y era porque pues, este país no puede resolver sus problemas, al igual que Nicaragua y República Dominicana y todos los países donde mandaron a los Marines para crear gobierno, 10 años, por ejemplo, en República Dominicana, y a México pues les tocaron 2 breves por las características que había, además por la personalidad, ya ven, como Venustiano Carranza, que logró acortar ambas intervenciones, pero quién sabe si eso se pueda volver a presentar con esas facilidades en caso de que considere con su lógica pues que, perdón, pero la frontera, la seguridad interna, nacional de los Estados Unidos no empieza en el Río Bravo, sino que empieza en Chiapas. Doctor, escucho de manera muy atenta lo que nos acaba de mencionar, porque la historia no hay que olvidar y la historia se puede repetir. Claro. Entonces, lo que hay que considerar aquí es qué tanto puede avanzar México si quiere ser independiente de Estados Unidos y cuántas cartas tiene a su favor y cuántas tiene en contra.